Seguimos con Brújula Internacional. En Brújula Internacional siempre nos acercamos a las embajadas para conversar con los representantes, ya sean embajadores o funcionarios de embajada, y conocer un poco los programas, los planes, el acercamiento, las relaciones económicas, políticas entre sus países y en Venezuela. Por eso conversamos con Carmelo Misha, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Ecuatorial en Venezuela. Veamos. Guinea Ecuatorial es un país que tiene una gran biodiversidad, una flora y unas faunas excepcionales, muy similares a la que poseen los países tanto del Caribe y del resto del continente americano. Yo creo que es lógico encontrar que gran parte de la riqueza del subsuelo que poseen muchos países en Iberoamérica también lo poseen los países africanos. Eso puede ser debido a la teoría de la Pangea, ¿no? Y que cuando hubo separación existen muchos países africanos y también lo poseen algunos países de Iberoamérica. Sí, primero hay que empezar diciendo que hoy en día África es el continente que más estados tiene, 54 en total. Y el proceso de toma de decisiones en lo que concierne a África en las organizaciones internacionales se hace mediante un consenso que nace en el seno de la misma Unión Africana, que es el organismo continental. Entonces, cualquier tipo de decisión que hay que tomar cara al exterior o cara a la presentación de candidaturas en los diferentes puestos, como por ejemplo, digamos, Consejo de Seguridad y el resto de los organismos de las Naciones Unidas, así como en otras organizaciones internacionales, esto se consensúa. Es por consenso, precisamente para evitar estas rivalidades incomprensibles que siempre han querido surgir en el seno mismo de las naciones, en el seno mismo de muchos continentes y entre países. Una estrategia funcional de las organizaciones internacionales es precisamente la aglutinación de los países por bloques, por zonas, de tal modo que así cada zona se puede organizar mejor, y esto sirve para garantizar la representatividad de todos los continentes en las estructuras de decisión, que es algo que por ahora se sigue añorando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto demuestra la homogeneidad y la igualdad entre las diferentes personas, las diferentes culturas, que se traduce en los diferentes continentes y dentro de cada continente, cada país. No solamente hay que formular esa invitación para nuestros hermanos venezolanos, sino para todos nuestros hermanos iberoamericanos. Guinea Ecuatorial es un país precioso, hermoso, que tiene maravillosos paisajes turísticos, de biodiversidad, y que sí, efectivamente resulta atractivo que se visite. La misma invitación extendemos a los operadores económicos para que analicen, lo visiten y vean las potencialidades que hay allá y que puedan invertir. También, ¿por qué no? Hay paisajes exóticos, ¿no? Que a los investigadores les puede resultar interesante, sobre todo los que les gusta la temática de la biodiversidad, la etnología. También es un país abierto, es un país receptivo. Una de las características nuestras es la hospitalidad, y esa hospitalidad la llevamos a todas las áreas de lo que es la actividad de la persona, ¿no? y del quehacer humano. Con Carmelo Misha, el embajador de Guinea, fuimos a su residencia para conversar con él. Además, tenemos una entrevista mucho más larga para embajadas y embajadores,
donde él expresa y sobre todo señala la importancia que tiene Guinea en el contexto internacional y lo que representa para África. Pero en el caso de la Embajada de Uruguay, tuvimos precisamente la oportunidad de tenerla acá en el canal, vino a visitarnos y conversamos también para que nos dijera. Se trata de Verónica Ramírez sobre las relaciones entre Venezuela y Uruguay y el potencial inmenso que tiene Uruguay hoy en la integración latinoamericana. Bueno, encantada de promocionar lo que estamos presentando en este momento, que estamos presentando el primer festival de cine uruguayo. Va a tener lugar entre los días 12, que se estrena el 12, la primera función, y 20 de abril. Esta es la primera muestra de cine uruguayo que se hace en Venezuela. Para nosotros es muy importante mostrar las realizaciones, son películas casi todas premiadas, coproducciones, y estamos muy emocionados por eso. Conjuntamente con el primer festival de cine uruguayo estamos presentando también una muestra fotográfica de distintas zonas de Uruguay, de Montevideo. Es una muestra hermosísima que ya la inauguramos el mes pasado, pero ahora la queremos traer también al Paseo de las Mercedes y estamos intentando que recorra gran parte del territorio nacional. Ahora va a estar en las Mercedes, a fines de abril va a estar en Barquisimeto. Es una muestra de un fotógrafo venezolano, José Bonilla. La verdad que la muestra es fantástica, es un tipo de fotografía en 3D que muestra a Uruguay en dos colores, básicamente, en el celeste del cielo y en el magenta de los atardeceres. Eso es lo que estamos promocionando en estos momentos en materia de cultura. ¿Qué papel le asigna Uruguay? Bueno, la cultura siempre va a ser un puente de acercamiento entre los pueblos, de coincidencias, es una forma de demostrar que todos tenemos un sentir similar, que provenimos de una historia y de una madre común, que coincidimos en cuanto a las vivencias, coincidimos en cuanto a las experiencias, y eso es lo que queremos también demostrar, de que Uruguay y Venezuela tienen muchos puntos en contacto y la cultura lo demuestra. Bueno, siempre bien, somos países hermanos, somos países que tenemos comercio en común, historia en común, y estamos siempre tratando de apoyar a Venezuela y su pueblo en todo lo que estamos batallando, ¿no? Para conseguir esa integración tan anhelada, tan deseada. Es parte pues de nuestro trabajo de acercarnos, conversar con los diplomáticos acreditados en Venezuela, donde precisamente la parte cultural es tan importante. Decía André Malraux, ministro de Cultura de Mitterrand, que lo que une más a los pueblos es el arte y la cultura, es la distancia más corta para entendernos y comprendernos. Por eso las embajadas acreditadas en Venezuela, y lo veíamos recientemente con la Embajada de Polonia y en este caso con la Embajada de Uruguay, despliegan una serie de actividades, entre ellos el Festival de Cine, para poder estar con ellos y una muestra de fotografía. Así pues cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. El lunes estaremos presentes siempre con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, y naturalmente trataremos de profundizar un poco más sobre la situación del Medio Oriente con algunos reportajes y algunos análisis, porque es muy complicado, no solamente por la variable del petróleo en la región, donde las potencias están presentes, tanto en el caso de Europa y Estados Unidos, como de Rusia y China, pero además por la variable religiosa, porque lo cultural, como decía el profesor Huntington, es fundamental en las relaciones internacionales, y el choque de culturas ha complicado mucho la geopolítica del mundo. Allí se están librando entre los chiitas y sunitas el predominio, que en el fondo es entre Irán y Arabia Saudita, pero también en el tema de la persecución a los cristianos y el tema cultural de lo que es Oriente y Occidente. Así pues, el próximo lunes